Chicos, muy buenas tardes. Eh, en esta ocasión pretendo ya acabar los temas de esta unidad. Ya les había dicho que nos faltaba solamente un tema por ver, o sea que a partir de este tema, de que lo expliquemos y ustedes envíen sus trabajos, quedaríamos pendientes de la evaluación. Ya les comentaré cómo lo vamos a hacer, pues tengo propuesta para los coordinadores que la semana, o sea, la próxima ocasión no mandarles guía, no mandarles taller, sino que darles el tiempo suficiente para que ustedes puedan repasar. Les voy a enviar foto de los mapas conceptuales pues que he elaborado de cada unidad de este tema. Eso pues les ayudará bastante para que ustedes repasen y ya pues creo que a partir del nuevo taller retomaremos la genética. Bueno, ahí les estaré contando qué decisión tomamos, pues dado que el tiempo de cuarentena pues se nos ha ido alargando bastante. Bueno, vamos a iniciar entonces con el tema de hoy, que se llama el origen de las especies. Saben que siempre me gusta trabajar con mapa conceptual, pues porque es una manera muy fácil de sintetizar todo un tema y creo que es pues mucho más fácil el manejo del contenido a partir de los mapas conceptuales. Este tema ya saben que es la última parte, lo había partido la vez pasada, o sea que como pueden ver es relativamente corto, pero igual pues es igual de interesante y ya con este pues daríamos por terminado todo esto que tiene que ver con la selección natural. Bueno, el tema de hoy entonces es el origen de las especies. Para su entendimiento o para el entendimiento del tema, pues yo he considerado 4 aspectos importantes para considerar hoy. Dice entonces, vamos a recalcar el concepto básico de especie. Yo creo que ustedes este tema o este concepto desde toda su biología, a ustedes se los vienen recordando cada año, cada profesor de ciencias naturales que han tenido. Recuerden que se define entonces una especie como un conjunto de poblaciones cuyos individuos se cruzan entre sí naturalmente y tienen la capacidad de producir descendencia fértil. Allí hay pues como dos cositas en las que quiero hacer hincapié. Se considera que es una especie cuando los individuos son iguales, pero no solamente hablando de sus características físicas, porque pueden haber algunas diferencias. Esa igualdad hace sobre todo relación a el material genético que posee ese individuo. ¿Eso qué le permita? ¿Qué le permite? Que al cruzarse el macho y la hembra o cualquier macho y cualquier hembra de esa especie se puedan generar descendientes fértiles, o sea que sus hijos tengan la capacidad de seguir generando descendientes y también que ese cruce genético, esa, digámoslo así, ese apareamiento se consiga en condiciones naturales. Si el hombre interviene, si ya vámonos al caso de un zoológico, ustedes lo han visto, ustedes se han dado cuenta de muchos casos, incluso muchos lo han logrado ver. Les cito un ejemplo aquí rapidito que se me ocurre y que se me viene ahora a la cabeza. Si fueron al anterior zoológico de Pereira, al zoológico Matecaña cuando estaba, y ahora al zoológico, no, mentiras, en Ucumarí no alcanzó a estar. En el anterior zoológico Matecaña había un animalito que se llamaba ligre. Ese animal ligre no era ni tigre 100% ni león 100%, era un híbrido. ¿Qué pasaba con el ligre? El ligre se consiguió de manera artificial. ¿Qué quiere decir eso? A el hombre le tocó propiciar un ambiente para que una leona, o sea, una hembra de la especie de los leones, se dejara fecundar por un tigre, por un macho. Al cruzar dos especies que son diferentes, a veces es posible que sí se dé la descendencia, pero ¿qué tenía en particular este ligre? Este ligre no se puede o nunca se pudo reproducir en condiciones naturales, él es estéril. ¿Eso a qué conllevó? Ustedes se dieron cuenta, alguna ocasión se murió el ligre allá en el zoológico Matecaña y nos quedamos sin ligres. Creo que no hay en este momento ligres en Colombia, son especies que hay que cuidarlas bastante una vez se consiguen, porque hay que conseguirlas de manera artificial. Entonces, de esa manera concluimos que ni el león
ni el tigre pertenecen a la misma especie. ¿Por qué? Para conseguir la monta, para conseguir la fecundación, para conseguir todo este proceso de contacto sexual entre estos dos individuos, tuvo que intervenir el hombre, o sea que no fue un proceso natural. Y además, su hijo, el descendiente de esta relación por el proceso de fecundación, fue un organismo estéril. Ojo, aquí les hago claridad en algo. En la especie humana, siendo todos, claro, pues si somos de la misma especie, pues nos consideramos organismos capaces de generar descendencia fértil. Ustedes saben, dentro de todas las especies, sobre todo en la de los animales, algunos individuos, por muchísimas razones, manifiestan estados, digámoslo así, se me fue la palabra. O sea, estos machos o hembras son estériles. Eso no quiere decir que no pertenezcan a la misma especie. En la especie humana, cierto porcentaje, tanto de mujeres como de hombres, son estériles, pero son por otras razones, por enfermedades, por componentes genéticos, por herencia, hasta por situaciones psicológicas en algunas ocasiones, ¿por qué no? Pero entonces no significa de que ustedes ya vayan a decir, un tío suyo, una prima mía es estéril, antes que no son de la especie humana, no. Son otro tipo de situaciones. Bueno, entonces esa es la mejor definición de especie, no lo olviden. Individuos que pertenecen a una misma población y que cumplan con esas dos características específicas. Conseguir ese apareamiento, ese cruce genético de manera natural. Y segundo, producir descendencia fértil, que los hijitos puedan seguir generando descendencia a lo largo del tiempo. Vamos entonces a mirar cómo se originaron las especies. Cuando se originaron las especies, se habla entonces ya de la especiación. ¿Y qué es la especiación? La especiación es el proceso por el cual se forman una o más nuevas especies a partir de una preexistente. Se creen las teorías acerca del origen de las especies en el planeta. Nos afirman o siempre nos han dicho que todas las especies de seres vivos en el planeta tienen su origen en una sola especie. Se imaginarán que esa especie existió hace miles de millones de años, eran las únicas habitantes de la Tierra. Se cree que estas especies corresponden a una arqueobacteria. Miles de años y ella se fue dividiendo, fue originando dos nuevas especies, a su vez estas en otras dos, y en el proceso de tanto tiempo pues se han originado todas las especies que hoy en día conocemos. Este proceso de especiación ocurre entonces por dos maneras o con dos mecanismos. Aislamiento reproductivo y divergencia genética. El aislamiento reproductivo ocurre cuando una población de una especie queda separada o aislada de otras poblaciones por barreras que impiden que los individuos se reproduzcan y tengan descendencia fértil. Esas barreras pueden ser de dos tipos: barreras geográficas, barreras que tienen que ver con el hábitat, barreras que tienen que ver con la manera como las especies llegaron a nuevos lugares, y otro tipo de barreras que tienen que ver con los comportamientos que tienen algunos organismos dentro de su especie, que ya les voy a ampliar pues cada una. Dentro de las barreras, entonces, como les decía, ese aislamiento reproductivo se debe básicamente a aislamiento por hábitat, aislamiento por comportamiento, aislamiento mecánico y aislamiento genético. El aislamiento por hábitat, entonces en la teoría ustedes les dicen que por hábitat les colocan el ejemplo de una especie de serpientes que vivían en un ecosistema cualquiera. Con el paso de los años resulta que esa serpiente, una línea de esas serpientes se volvió arborícola, mientras que otra línea de esa misma serpiente se volvió acuática. Tanto evolucionaron la arborícola como la acuática, que llegó un momento en que a partir de ese ancestro común, que era una serpiente que vivía en el ecosistema X, cualquier ecosistema,
se originaron dos nuevas especies. ¿Cómo sabemos que hay una nueva especie? Porque ya hay barreras genéticas. Significa que en el momento en que un individuo, un macho de la especie arborícola, quiere cortejar, quiere llegar a la cópula con una hembra de la especie acuática, no es viable. O puede ser viable, pero no hay la formación como tal de ese nuevo embrión o de ese nuevo ser, que ya les ampliaré un poquito allí. Está también el aislamiento por comportamiento. De eso ya hemos hablado un poquito. Cuando hablábamos, por ejemplo, del cortejo, recuerden aquellos bailes que hacía el pavo real macho como manera de llamar la atención de la hembra y que ustedes leyeron, algunos pues leí unos trabajos muy completísimos donde fueron y describieron el baile que hacía el pavo real a manera de cortejo para lograr la cópula con la hembra, que la hembra seleccionara por ser más vistoso a un macho con respecto a otro. Tiene que ver con algunas señales acústicas, también lo vimos por allá a lo largo de esta unidad. Se acuerdan que algunas especies de pájaros emiten sonidos especiales que si otro pájaro de otra especie lo escucha, no pasa nada. Pero, por ejemplo, si lo escucha una hembra de esa misma especie, ella se va a sentir atraída y eso va a ser como una manera de invitarla a la cópula. Entonces también hay señales visuales. Por ejemplo, en el mundo de los animales inferiores, una cantidad de gusanos luminiscentes emiten ciertas señales que solamente son detectadas por la pareja de esa misma especie. Otro animalito lo interpreta como sencillamente un destello de luz, pero cuando la señal llega a la hembra o al macho apropiados, ellos saben que eso es como una invitación, es como una manera de incitar a la fecundación, a la cópula y pues con ello generar o favorecer la permanencia de la especie. Está también el aislamiento mecánico, tiene que ver sobre todo, por ejemplo, en las especies de vegetales. Ahí les citan en la teoría cómo hay infinidad de especies de orquídeas y lo que pareciera curioso es que ellas están aisladas genéticamente porque, por ejemplo, algunas especies se abren a determinadas horas del día, o sea, esa florecita permanece cerrada y unas se turnan, unas se abren en la mañana, otras se abren al mediodía, otras se abren en la tarde. Con ello, ¿qué consiguen? Que sus polinizadores sean diferentes. Y en el momento de que haya un polinizador diferente, significa de que no todos los polinizadores, todos los insectos, todos los animalitos, pajaritos que van allí a polinizar, sean el que las especies necesitan para lograr que su semilla vaya de una flor a otra. Entonces, eso ya serían como mecánicos. Y el aislamiento genético tiene que ver más, como por ejemplo, con la diferencia de los gametos, con que si lograse un espermatozoide llegar a un óvulo de otra especie, pues de la hembra de otra especie, pero ese espermatozoide no es reconocido, no encuentra las condiciones necesarias para su desarrollo, allí no va a haber fecundación. Miren, otro ejemplo acá que se me ocurre rápidamente. Siendo de la misma especie, ustedes saben que, por ejemplo, en la especie de los canis, los perros, la especie es familiaris, el nombre científico del perro es Canis familiaris. Dentro de ese grupo de organismos hay razas. Miren que a veces aún es muy difícil conseguir la fecundación entre individuos de ese mismo género y especie. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Genéticamente, unas razas tienen un tamaño, otras razas tienen otros tamaños. Por eso al hombre se le hace tan difícil, por ejemplo, conseguir que un perrito, pensemos en una raza pequeña, un perrito French Poodle pueda fecundar, pueda tener el cortejo sexual, digámoslo así, con una hembra de una raza grande de perros, llamémoslo un pastor alemán, un Rottweiler. ¿Por qué? Porque nunca vamos a pensar que un perro tan pequeñito tenga la predisposición anatómica para lograr la cópula con una perra tan grande. O al revés, un perro de raza grande
puede que sí haga la cópula con una perra pequeñita, pero ese embarazo no va a ser viable. Eso es un caso muy común en nuestro medio, cuando se tratan de cruzar las razas en perros y el hombre pues como con el ánimo de generar razas más novedosas y pues bonitas, gustosas, que le representen pues algunas ganancias económicas. Bueno, entonces estamos que ese aislamiento reproductivo puede ocasionar especiación alopátrica y especiación simpátrica. Ojo, en esta especiación alopátrica es el medio ambiente el que pone las condiciones para que se generan nuevas especies, como cuando aparecen barreras geográficas, ustedes lo leyeron, si ya lo leyeron, y si no, pues lo leerán en estos días que revisen su material. Dicen que, por ejemplo, la aparición, estamos hablando de un proceso que ha ocurrido en miles de millones de años, cuando se genera una cadena montañosa entre dos lugares donde hay especies, donde hay organismos de la misma especie y estos pues coincidencialmente quedaron separados, ya no se ven. La formación de un río, de un valle, de una cadena montañosa, ¿qué hacen? Que esas especies queden separadas, comiencen a evolucionar, adaptarse a su medio específico y que con el tiempo, con el pasar de los años, si tuvieran la oportunidad de volverse a encontrar, aunque fueron de la misma especie en el pasado, ya no se considerarían de la misma especie, porque a partir de esa especie, por una especiación alopátrica, donde el medio jugó allí, o donde el medio dio las circunstancias para que ocurriera esa variación, se originaron dos especies diferentes. Y está la especiación simpátrica. Esa especiación simpátrica, perdón, sí es todo lo contrario. Tiene que ver en sí con el individuo y con su comportamiento. Dice, por ejemplo, que la especiación simpátrica, los individuos pueden ser vecinos, pueden vivir en el mismo hábitat, en el mismo ecosistema, pero ya las diferencias de comportamiento y las diferencias morfológicas entre estos individuos hacen que sea muy difícil que se dé, digámoslo así, la unión genética entre esos gametos de ambos sexos. Entonces allí entran, por ejemplo, todos los ejemplos que le acabo de mencionar, y que ustedes ya lo han visto a lo largo de esta unidad. ¿Cuáles? El cortejo de los machos con las hembras de su misma especie. Una gallina, un pato, un ganso, podrían ver ahí al baile del pavo real macho y para ellos eso no significa nada. Así estén ahí en vecinitos, pero la hembra del pavo real sí sabe que están en el proceso de cortejo y que se puede dar el lujo de buscar su pareja. Bueno, listo. La divergencia genética tiene que ver con ese proceso, como a partir de todo lo que se evolucionó cada especie cuando se dio esa separación, digámoslo así, por el medio ambiente o por el comportamiento en sí de los seres vivos, se cambia la frecuencia de los alelos de ese patrimonio genético. Eso se da sobre todo a los mecanismos de evolución. Saben ustedes que esa divergencia genética es mucho más fácil cuando la especie es pequeña y debido a causas, sea sobre todo por causas de la selección natural. Bueno, eso sería entonces cómo se consigue la especiación, ya lo vimos. ¿Qué es la especiación? ¿Cómo se logra la especiación gracias al aislamiento reproductivo, a la divergencia genética? ¿Y de qué tipo es el aislamiento reproductivo? No se les olvide, la especiación alopátrica y la especiación, perdón, simpátrica. Vámonos entonces al tercer fenómeno, que es la extinción de especies. La extinción de especies pues es un proceso totalmente contrario a la especiación. Mientras la especiación tiene que ver con el origen de dos o más nuevas especies, la extinción de especies es todo lo contrario, la desaparición de todas las especies, la muerte de las especies, pues por una cantidad de factores. Dentro de la extinción de especies hay dos mecanismos, o esta puede ser de dos maneras. Extinciones graduales, como su nombre no lo dice.
esas extinciones graduales se dan en largos periodos de tiempo. Igual ya sabemos que todo este proceso incluye miles de millones de años y se van dando sobre todo por cambios en el hábitat, en el medio ambiente, por situaciones que hicieron en ese medio ambiente, en ese ecosistema en particular, que la especie se viera obligada a cambiar y que ya no lo lograra. Aquí hay un ejemplo, en la teoría hay un ejemplo muy claro acerca de esa extinción gradual. Dicen, por ejemplo, que cuando se formó ese istmo de Panamá, pudieron venir a América del Sur. Ya saben que el istmo de Panamá es pues como la región de la América Central, que con la evolución del tiempo, con el pasar del tiempo, unió a Norteamérica con Suramérica. Una vez formado Panamá, el istmo de Panamá, muchas especies de carnívoros lograron migrar desde Norteamérica hasta Suramérica. ¿Ello qué representó? Que muchas especies de herbívoros de América del Sur se extinguieran. Y también unos desaparecieron la desaparición fue por depredación y otros por competencia, porque así como pasaron también muchísimos carnívoros, pasaron también muchos herbívoros de Norteamérica que vinieron a hacerle la competencia a los nuestros y que fueron más fuertes, mejor adaptados, mejor dotados físicamente y pues que hicieron que la especie desapareciera. Entonces no lo olviden. Este fenómeno se da en muchísimo tiempo, es gradual, se da por cambios en el ambiente, cambios que están obligando a las especies a evolucionar y que pues por algunas razones no se logran. Y están las extinciones masivas, todo lo contrario, estas se dan en un periodo de tiempo muy corto. Allí se explica que, por ejemplo, grandes catástrofes han ocurrido en la Tierra y que han sido la causa para que algunas especies de seres vivos hayan desaparecido totalmente de la faz de la Tierra. Aquí, por ejemplo, encaja perfectamente la teoría de que hace 65 millones de años un meteorito chocó con la Tierra, causando la extinción de los grandes dinosaurios. Entonces, no lo olviden. Esta se da en un periodo de tiempo más largo y tiene muchísimo que ver aquí el medio ambiente con su selección natural, mientras que una extinción masiva se da en un espacio de tiempo muy reducido y tiene que ver con fenómenos, con, digámoslo así, con catástrofes que en un momento determinado atacan ese ecosistema o ese hábitat y hacen que las especies desaparezcan. Bueno, modelos de especiación. En los modelos de especiación, pues hay que considerar, tiene que ver pues como con la manera, el proceso, cómo se da el paso de una especie a otra. Dentro de los modelos de especiación, pues se conocen dos mecanismos. Uno es el gradualismo. Ustedes lo tienen ahí a la copia, pero a mí me gustaría que miraran acá. Se asume de que todo parte de una especie, un ancestro común, ¿cierto? Entonces miremos cómo aquí va subiendo en el tiempo, digamos, ustedes lo tienen allá bien explicado en un gráfico. Esto es el cambio, digamos que el eje Y va a ser miles de millones de años y el eje X va a ser el cambio que sufren las especies. Entonces, empezando el tiempo, solamente hay una especie común, este puntico que vemos aquí. Vamos viendo cómo a medida que van pasando los miles de millones de años, esta especie ya está originando dos especies, pero como un proceso gradual. Miren que aquí en este punto han ocurrido cambios, pero no todavía muy drásticos. Aquí los cambios ya van siendo más notorios. Cada vez las dos gráficas se me van separando más. ¿Qué tendré aquí? Que en este punto ya hay una nueva especie. Aquí ya tendré otro ancestro. Aquí hay una nueva especie. ¿Qué tendrían en común estas dos especies? Nada. Esta tomó una línea evolutiva muy diferente a esta. Podríamos decir de que estas dos especies, si yo cruzara, si pudiera regresarme en el tiempo y cruzara un macho de este punto, de esta especie, con una hembra de esta especie, lograría una cría viable, una cría que pudiera seguir generando descendencia y con similar identidad genética. No, cada puntico significa una nueva especie, pero entonces ya sabemos,
El cambio es gradual en la morfología. Es un proceso que empieza con pequeños cambios, tal cual se ve en el gráfico, y que se va extendiendo. Por eso ustedes ven que se va como a manera como de curvas, como a manera de árbol, de un árbol que se va ramificando. Ese es el modelo de especiación gradual, mientras que el modelo de equilibrio punteado, miremos la diferencia. Mientras que aquí los cambios se dan en el tiempo, pero unos muy lenticos con respecto al otro. Solamente tendré 2 nuevas especies cuando ya tenga la máxima separación en los 2 gráficos. Miremos que en el gráfico de abajo es como más tajante con el tiempo, más súbito, el cambio se da más repentinamente. Partimos también de una sola especie, se originó aquí una nueva especie y miren esta como radicalmente y de una vez se originan o genera otras 2 especies y así cada una según la ruta que toma. ¿Qué veo aquí? Que esta especie es totalmente opuesta a esta, mientras que miremos que aquí hay antecesores que guardaban alguna similitud, aquí rotundamente la separación se ve, se bifurcan las 2 especies, o sea que aquí ya no hay nada de común entre esta especie y la otra. Dicen que aunque podríamos decir que es como más convincente este proceso, por todos los estudios y los registros fósiles que se tienen, parece que así se originó, siguiendo el modelo de equilibrio punteado, la aparición de todas las especies en la Tierra. Ese equilibrio punteado se origina a partir de especies ancestrales que se ramifican en líneas que ya sabemos cambian en muchos años de tiempo, pero pues que son rapiditas y precisas. El principal mecanismo que me permite explicar este tipo de especiación es el aislamiento de pequeñas poblaciones que bajo condiciones ambientales diferentes se separaron, ya que estas divergen bastante, miren como les decía, una especie de la otra, aunque provienen de un ancestro común. Ese modelo de equilibrio punteado se refiere entonces a cambios muy rápidos que aunque se lograron o ocurrieron en espacios de tiempo muy grandes, permiten explicar por qué las especies son tal cual como están y que no hay un punto intermedio. Sencillamente desaparece esta especie y súbitamente aparecen estas dos. Desaparece esta especie y súbitamente aparece esta. Y así sucesivamente a medida que subimos en el gráfico. Mientras que esta ya sabemos, entonces en el gradualismo me va dando como un punto donde está este punto todavía es muy afín, muy cercano a este punto. Bueno, chicos, yo creo que eso es todo por el momento. Ya miraremos si la semana entrante, pues que ustedes ya nuevamente tengamos reunión, ya entraremos como con las preguntas puntuales de la guía, resolverlas. Hoy sencillamente quería compartirles el mapa conceptual y explicarles un poquito de la teoría. Bueno, que estén muy bien y feliz noche. Gracias por su atención.